Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Lavaki, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA, y voy a ser el coordinador de este evento que estamos coorganizando junto al Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, titulado Los autoritarismos latinoamericanos en la era de las redes sociales, Cuba, Nicaragua y Venezuela ante los reclamos de libertad. Para mí es un gusto ser anfitrión hoy. Es un momento, me parece, muy interesante y a la vez muy problemático para la democracia en América Latina. Se habla mucho del retroceso democrático, el democratic backsliding. Hoy nos vamos a ocupar de 3 países que tienen un régimen autoritario, 2 que se han deslizado hacia el autoritarismo en el curso de los últimos 20 años y uno que tiene un régimen autoritario lamentablemente de hace más de 60 años, que resistió a lo que Huntington llamaba la tercera ola de democratización. Y se trata de países en los que hemos visto, bueno, luchas por el progreso en materia de la situación en términos de régimen. Así que para mí va a ser muy interesante conservar hoy con María Teresa Blandón, con Manuel Cuesta Morúa y con Rafael Uzcategui. Están pasando cosas muy interesantes en estos momentos, tanto en Cuba como en Nicaragua, como en Venezuela. Pienso en el diálogo que hay en México entre el gobierno y la oposición en el caso de Venezuela, en la ola de arrestos que ha habido en Nicaragua, en esta creciente autocratización del gobierno de Daniel Ortega, cada día más parecido a la persona que él ayudó a derrocar, Anastasio Somoza. Y en el caso de Cuba, donde vimos unas protestas que me parece que eran inéditas o que no se veía algo similar desde el maleconazo del año 1994 y tal vez con algo más de intensidad, ¿no? Entonces, por eso tengo hoy como invitados a María Teresa Blandón de Nicaragua, que es licenciada en Ciencias Sociales, máster en Género y Perspectiva de Desarrollo de la Universidad de Barcelona, posgrado en Investigación con enfoque de género de la UCA de Nicaragua, investigadora en derechos sexuales y reproductivos y en políticas de cooperación al desarrollo, consultora en formulación de políticas de género y planificación estratégica, y actualmente directora de la Corriente, organización dedicada a promover los derechos humanos de las mujeres en Nicaragua y en Centroamérica. Lo tengo también a Manuel Cuesta Morúa, que es licenciado en Historia de la Universidad de La Habana, que ha trabajado en varias instituciones oficiales y que fue expulsado de la Casa de África del Museo del Historiador en La Habana Vieja por sus ideas políticas. Fue luego integrante de la Corriente Socialista Democrática Cubana, que es una alternativa al régimen comunista. Fundó en 2012 el Arco Progresista, ha sido arrestado numerosas veces por su actividad política, ha escrito numerosos ensayos y publicado en varias revistas cubanas y extranjeras. En 2015 se realizó una selección de sus textos que está reunida en un libro publicado por CADAL que se llama Ensayos Progresistas desde Cuba, y en diciembre de 2016 obtuvo el premio Ion Rativo otorgado por el Woodrow Wilson Center. Es vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y está Rafael Uzcategui, sociólogo y coordinador general del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos PROVEA, que es miembro también del Consejo Internacional de Resistentes a la Guerra, y ha sido parte del Consejo de Redacción del periódico El Libertario, ¿no? Con ellos vamos a conversar esta tarde. La dinámica del evento va a ser la siguiente. Durante un tiempo yo les voy a preguntar a ellos. Voy a comenzar en orden alfabético, por María Teresa Blandón. Y después vamos a abrir a preguntas del foro. Así que bueno, yo antes de comenzar con las preguntas le quiero agradecer mucho tanto a Marcelo Camuso, que es director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA, como a Gabriel Salvia, que son los coorganizadores de este evento, por permitirnos esta oportunidad, ¿sí? de conversar. ¿Cómo? Por permitirnos esta oportunidad de conversar con María Teresa, con Manuel y con Rafael. Así que, bueno, sin más, María Teresa, quisiera que nos contaras un poco cómo es la situación actual en Nicaragua. Lo último que hemos visto es el pedido de detención de Sergio Ramírez,
ex vicepresidente de Daniel Ortega en los años 80, ¿sí? Pero que ha venido precedido de una ola de arrestos de cara, que están muy vinculados a las elecciones presidenciales que va a tener Nicaragua el 7 de noviembre de este año. Gracias, Ignacio. Muy honrada también de compartir con Rafael y con Manuel, y agradecida con Cadal por esta oportunidad. Bueno, la situación en Nicaragua ahora es de una absoluta conculcación de derecho a la libre asociación, de derecho a la libertad de expresión, de derecho a la movilización. Realmente vivimos en un estado policial de facto, es decir, no ha sido decretado oficialmente, pero esta es la realidad que estamos viviendo. Ya teníamos desde hace aproximadamente 2 años alrededor de 140 presos y presas políticas en las cárceles, digamos, del país. Estos presos han sido acusados, algunos de delitos comunes. Es muy común oír, digamos, acusaciones por narcotráfico o por portación de armas, etcétera, ¿no? Sin que hayan mayores pruebas. Pero claro, en los últimos 3 meses, el escándalo ha sido mayor porque los presos y las presas políticas, más de 34 ahora, 37 en realidad, pues son líderes muy connotados de la oposición. Dentro de este último grupo están 7 candidatos o 7 ciudadanos, 6 hombres y una mujer, que habían expresado públicamente su disposición a correr como candidato a la presidencia de la República. Luego también hay dirigentes empresariales, algunos. Hay también defensores y defensoras de derechos humanos. En este último grupo hay 10 mujeres que han sido encarceladas. Y bueno, más recientemente tenemos ahí una acusación terrible, infame, contra el escritor Sergio Ramírez Mercado. La oposición no puede ahora más movilizarse, no hay manera de hacer ni la más mínima protesta. En Nicaragua, intentar salir a la calle portando la bandera nacional es causa de cárcel. A los presos, a este último grupo de prisioneros políticos, se les han acusado de todo, de lavado de dinero, de traición a la patria, de conspiración para atentar contra la soberanía y la autodeterminación. Y fíjense ustedes que las pruebas que el régimen coloca contra estos opositores es que revisaron sus teléfonos y revisaron los chats, los WhatsApp, y encontraron mensajes que lo inculpaban. Los testigos de estos delitos son policías activos, que evidentemente son los que le secuestraron y se llevaron sus computadores y se llevaron sus teléfonos, ¿no? No tiene la oposición política ahora ninguna alternativa para correr en las votaciones del 7 de noviembre, porque 3 partidos políticos fueron declarados ilegales, que eran 2 de ellos eran los partidos que tenían o que se habían ofrecido a ser alternativa para la oposición. Pues es que por ahí hay un micrófono abierto, parece. Sí, bien, no. y el otro que... Ahí está. Sí, hay una conversación que se estaba entrometiendo. Bueno, y luego decía que hay partidos que no tenemos alternativas partidarias y que además
los principales líderes de los partidos, de estos partidos de oposición, que de alguna manera eran una opción, han tenido que salir al exilio porque pesa sobre ello este tipo de acusaciones y el peligro de ser encarcelados. Bueno, a esto habría que sumarle que hay una crisis económica, digamos, importante, que se ha agravado con, bueno, con la crisis política, pero también con eventos muy desastrosos como los huracanes, y que para completar este panorama bastante adverso, ahora tenemos una otra oleada del COVID que ha dejado en las últimas 4 semanas decenas de muertos y miles de personas, digamos, contagiadas, con una gestión, diría que desastrosa por parte del régimen Ortega Murillo. De tal manera que la situación es bastante grave. En términos de libertad de expresión, bueno, la situación se ha vuelto aún más grave todavía porque se aprobó una ley que se llama la Ley de Ciberdelitos, con la cual el régimen puede acusar a cualquier periodista, por ejemplo, de atentar contra la seguridad del Estado o de difundir noticias falsas. De tal manera que en los últimos 2 meses han salido al exilio porque han sido citados a la fiscalía y han sido amenazados al menos 30 periodistas de medios independientes. Y para agregar e ir cerrando con este primer panorama, el único diario de circulación nacional, el diario La Prensa, que tiene ya 100 años de existencia y que sobrevivió a la censura del régimen Ortega Murillo en los 80, pero también sobrevivió a la censura en la época del somocismo y que logró sobreponerse al asesinato de su fundador, Pedro Joaquín Chamorro, ahora fue allanado, sus instalaciones están tomadas por la policía y su director, su actual director ejecutivo está preso, siendo acusado sin ningún fundamento también por delito como lavado de activos y este tipo de delitos que han sido imputados a la gran mayoría de los presos y de las presas políticas. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Voy a pasar ahora a Cuesta Morúa. Manuel, quería preguntarte por cómo es la situación en Cuba hoy, a casi 2 meses de esas protestas que fueron, la verdad, que una verdadera sorpresa. ¿Qué ha pasado desde entonces? Sí, bueno, gracias y un saludo, amigo, y un saludo a todos, ¿no? ¿Qué te diría, ¿no? Las naciones, las sociedades tienen fechas que son como parteaguas, ¿no? De modo que se puede hablar definitivamente de una Cuba después del 11 de septiembre, del 11 de julio, rectifico, y una Cuba antes del 11 de julio. Claro que entre las dos hay una continuidad, ¿no? La Cuba de antes del 11 de julio es la Cuba que va sacando, de alguna manera va sacando a relucir las demandas, los malestares y sobre todo los quiebres que se vienen dando entre el Estado y la sociedad, pero que no alcanzaban esa dimensión tan intensa, profunda y nacional como alcanzaron después del 11 de julio. ¿Qué ha ocurrido después de esta fecha? Evidentemente, estamos en una nueva fase que quizás pueda parecer exagerado para la audiencia latinoamericana, pero estamos en esa fase de terror silencioso del Estado contra la sociedad una vez que el Estado se da cuenta de que está en minoría, porque las mayorías sociales comenzaron a articularse de manera pública a partir del 11 de julio y fueron interrumpidas. Siempre recuerdo aquella película de Inocencia interrumpida de Angelina Jolie. Bueno, aquí las mayorías sociales fueron violentamente interrumpidas el día 11, el día 12,
pero comenzaron a constituirse frente al Estado. Y la respuesta que ha encontrado el Estado, la única respuesta que ha encontrado es la de ponerse por encima y de espalda a su propio andamiaje jurídico y sobre todo a los derechos constitucionales que reconoce la propia Constitución a partir del 2019, hecha justamente por el gobierno que la está violando. De ahí que estamos en un estado de terror silencioso detrás de la cortina de Afganistán, que desvió toda la atención o que reenfocó la atención en un problema geopolítico allá en Asia, pero que de alguna manera le ha servido al gobierno cubano para desplegar esta maquinaria, que podríamos describirla de la siguiente manera: toques nocturnos en las puertas, sobre todo de los jóvenes, terror a las familias para que no denuncien, juicios sumarios, utilización o judicialización de los derechos sociales, lo que reconocen también o conocen como lawfare en la arena del derecho internacional, y al mismo tiempo una campaña de soborno social en medio de la pérdida de todas las legitimidades posibles que puede tener un régimen o que debería tener un régimen. Legitimidad moral, porque estamos frente a un Estado que convocó a la violencia civil desde el gobierno y que lo ratificó y lo reafirmó hace unos meses. Pérdida absoluta de legitimidad institucional. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho de espaldas, como decía, a la ley y violando justamente la ley establecida. No tiene legitimidad política en el sentido de que el 11 de julio fue la contestación mayor que se puede haber dado en Cuba, y esto es en toda su historia nacional, contra el aparato político de un Estado. Recordarán que la Constitución recién aprobada tiene 2 artículos que son pétreos, o que el gobierno pretende que sean artículos pétreos, que es el artículo 4 de la Constitución y el artículo 5. El artículo 4 dice que el socialismo, su manera de entenderlo, es irreversible, y el artículo 5 dice que el Partido Comunista es, bueno, la guía máxima de la nación. Eso fue contestado en lo que yo llamo una especie de plebiscito épico de todo el país en las calles. De ahí que no hay legitimidad política. Frente a todas estas pérdidas de legitimidades, que comprenden la legitimidad en funciones, porque el manejo de la pandemia ha sido realmente desastroso, ha mostrado toda la impericia de un gobierno improvisado para enfrentar un problema que debieron haber enfrentado con mucha facilidad, porque el contraste de Cuba y el comportamiento de la pandemia en Cuba se hace mal, se compara a una isla con territorios continentales, lo cual es una comparación totalmente en desventaja para los territorios continentales. Cuba debió haber manejado la pandemia como lo manejó Taiwán o como lo manejó Nueva Zelanda o como lo manejaron algunas islas de una manera mucho más eficaz y eficiente. Bueno, esta incapacidad de manejar la pandemia demostró entonces la poca legitimidad en funciones. Y de ahí la maquinaria de terror que ha desplegado el gobierno contra la sociedad cubana, ligado a una especie de soborno social, luego de convertir a Cuba en una especie, disculpen, de franquicia de la misericordia global, porque es el único país en pandemia, y todos los países del mundo han atravesado por una pandemia, que ha recibido ayuda en alimentos y ayuda en medicina para afrontar una crisis estructural del país. En ese sentido, yo creo que tenemos un nuevo escenario, completamente nuevo para Cuba, y que yo creo que debería ser percibido así por la comunidad internacional. Esto no es un escenario que tenga nada que ver con el escenario de antes del 11 de julio, en el que ya el Estado ha decidido gobernar como minoría en nombre de esa propia minoría. A partir de ahí, pues bueno, se vienen dibujando muchas cosas interesantes. Hay desde la sociedad civil un nuevo vigor para contactar y conectar con la sociedad cubana. Hay al mismo tiempo una serie de demandas interesantes de sectores que hasta ayer estaban más o menos ligados al gobierno, pero que ya comienzan también a contestar la legitimidad de ese gobierno. Sectores que vienen de la intelectualidad, del mundo artístico, también de la
academia, digamos, un poquito más rigurosa, y por supuesto también del sector económico, sin dejar de considerar lo que, por supuesto, no hay mucha información en torno a eso, pero es evidente que hay que tomar en cuenta los quiebres al interior de la cúpula misma. Es decir, el poco diseño a la hora de definir cuál es el camino que debe y que va a trazar el gobierno, y al mismo tiempo las contradicciones en esta falta de diseño entre actores y sectores de la sociedad civil, del mismo Partido Comunista y por supuesto del sector militar, que es el que controla no solo casi el 70% de la economía cubana, sino los sectores más importantes y dinámicos de esa economía. De manera que hay un mapa que yo resumiría en una explosión, una autodemocratización de la sociedad cubana a través de una explosión de su diversidad y su pluralidad, y un atrincheramiento del Estado detrás del búnker, de los militares y del control de algunas de las instituciones más importantes, en una de esas paradojas que va ocurriendo y que también uno nota en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua. El fortalecimiento de las demandas sociales para cambios democráticos profundos y el atrincheramiento al mismo tiempo de sus cúpulas de poder. En el caso de Venezuela y Cuba, ensayando una especie de consorcio cívico-militar y un control férreo por parte de los sectores policiales, quizás en el caso de Nicaragua de otra manera, pero en todo caso caminan paralelamente el atrincheramiento del Estado y las demandas de la sociedad civil. Y eso lleva a una paradoja mayor. En esto que podemos llamar el declive o el ocaso de las democracias, como llamaría Ana Plemberg, o el pueblo contra las democracias, ese texto magnífico de Monk, o el texto de Levinsky, es decir, cómo mueren las democracias, o un texto más viejo, el de Jean-François Revel, que también ya en los años 80, 90 había escrito un texto para mí maravilloso, que fue premonitorio, que se llamó Cómo terminan las democracias, aunque él sacaba más el tema de la prensa y el tema de las élites intelectuales. A pesar de todo esto, la paradoja que yo noto es que las sociedades más ampliamente autoritarias, o más claramente autoritarias, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, tienen por debajo a pueblos y mayorías que están demandando la democracia. En otros estados donde las democracias van languideciendo de alguna manera, pero que todavía tienen instituciones democráticas que funcionan, hay un fortalecimiento de los populismos. Es el contraste que yo noto entonces entre una sociedad como El Salvador, por ejemplo. Lo perdimos a Manuel, me parece. Bueno, hasta que lo recuperemos. Rafael, quisiera que nos contaras un poco acerca del diálogo entre el gobierno y la oposición y qué perspectivas le ves a ese diálogo de cara a las elecciones que va a haber regionales a fin de año. Bueno, muy buenas tardes, agradecidos a la UCA y a nuestros aliados de CADAL por esta invitación y por esta oportunidad de conversar sobre estos temas, ¿no? Sobre este mecanismo de diálogo, en principio tengo que decir que como organización de derechos humanos siempre hemos abogado por una salida pacífica y democrática del conflicto venezolano. Para nosotros es una cuestión de principios, la no violencia como mecanismo de resolución de conflictos, y todos los espacios de conversaciones, de negociaciones, de diálogo que se han abierto entre el gobierno y el campo democrático ha sido avalado, ha sido reconocido, ha sido estimulado por nosotros y por el resto de las organizaciones de derechos humanos y en general de la sociedad civil, ¿no? Que siempre vimos que fuimos muy críticos con otras opciones de naturaleza insurreccional que se plantearon en algún momento en el pasado y que hoy, digamos, ya no están sobre la mesa, ¿no? Ahora lo que hay es un reconocimiento que el conflicto
venezolano no va a ser resuelto en un corto plazo, y eso ha obligado al conjunto de actores en Venezuela a tener que repensar las estrategias para ver en un conflicto de larga duración, cuya resolución va a necesitar paciencia e inteligencia, digamos, cuál sería la mejor estrategia para ello, ¿no? Entonces, no siendo la primera iniciativa de diálogo que se ha estimulado en Venezuela y con experiencias anteriores que han sido truncadas, especialmente porque el gobierno las ha utilizado como una herramienta para fomentar la división del campo democrático y para retrasar y para desviar la mirada y la atención sobre otras situaciones que estaban ocurriendo en el país, y que finalmente fue el propio gobierno el que se levantó y ratificó su ausencia de voluntad política para cumplir cualquier acuerdo que significara la pérdida, la cesión o la pérdida o la alternabilidad en el poder. En el actual momento nosotros tenemos un escepticismo esperanzado, ¿no? Un escepticismo porque, como tú recuerdas, estamos en un escenario preelectoral donde el conjunto de la sociedad o del campo democrático, incluyendo organizaciones de derechos humanos como Provea, calificamos a Nicolás Maduro a partir de octubre del año 2016 como un gobernante no democrático. Lo comparamos con una dictadura moderna como se originaron en nuestra región, en el Perú, a partir del ascenso de Alberto Fujimori en el poder, mediante los votos y utilizando los mecanismos de la democracia para acabar con ellos. Muy diferente a los cuartelazos tradicionales de los golpes militares en el pasado. Entonces, Nicolás Maduro necesita, por un lado, un proceso de legitimación ante la comunidad internacional, que en segundo término signifique una flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales o de las sanciones contra Venezuela, pero un tercer objetivo muy importante, independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre el liderazgo de Juan Guaidó y sobre la estrategia del gobierno interino, lo cierto es que debido al reconocimiento de ese gobierno interino por parte de un sector importante de la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea y los Estados Unidos, el gobierno necesita neutralizar o sacar del juego político tanto la figura de Juan Guaidó como el mecanismo del gobierno interino. Entonces, para nosotros genera suspicacia que en este contexto, frente a esas necesidades de las autoridades, se genere este mecanismo de diálogo en un momento, en el peor momento político del campo democrático, porque hay que recordar que debido a la promoción de elecciones en años anteriores sin garantías para su participación, la oposición se dividió y fue un objetivo expreso de este tipo de gobiernos autoritarios, la fragmentación y división máxima de sus oponentes. El campo democrático se dividió entre quienes decidieron participar y quienes decidieron no hacerlo, y finalmente se logró la neutralización del liderazgo político en los actuales momentos. El propio liderazgo de Juan Guaidó, que en algún momento llegó a tener casi 70% de aprobación según las encuestas, hoy ese liderazgo roza el 20%, y es más la proporción de rechazo que de aprobación de su gestión o de su figura, y en donde luego de las derrotas de los procesos de movilización del año 2014, 2017 y 2019, donde se intentó promover una transición por colapso, hoy el liderazgo político se encuentra en su peor momento de fragmentación, de división y de desmovilización, ¿no? Entonces, es el peor momento en donde la oposición ha ido, o los liderazgos políticos han ido peor planificados a un espacio de negociación, porque no tienen, digamos, una narrativa compartida, no tienen una estrategia conjunta, sino que los diferentes sectores que están allí sentados, pues cada uno representa parcelas del campo democrático, y por lo menos hasta ahora no hay una posición unificada sobre cuáles son los temas que deberían tocarse y quiénes serían los voceros más calificados desde el campo democrático para conversar esos temas, ¿no? Entonces, por supuesto, esto nos genera suspicacia si el gobierno ha aceptado, y según la información que tenemos, por presión de su parte del gobierno de la Federación Rusa, del gobierno de Putin, una presión para sentarse en esa mesa de negociación, pero de nuevo está intentando utilizarlo entonces como un mecanismo para exacerbar estas tensiones internas en el campo democrático, para simular ante la comunidad internacional que hay una voluntad
de realizar elecciones con algún tipo de garantía y particularmente también de detener los procesos internacionales que hay en organismos internacionales de protección a los derechos humanos, específicamente el examen preliminar ante la Corte Penal Internacional, que ha anunciado que en las próximas semanas se espera que haya una decisión sobre si se abre o no una investigación concreta, un procedimiento formal de investigación contra un funcionario venezolano acusado de crímenes contra la humanidad, ¿no? Entonces, entonces tenemos este escepticismo esperanzado, ¿no? Entonces estamos esperando a ver si el día después de las elecciones el gobierno sigue sentado sobre la mesa y demuestra algún tipo de voluntad política en generar algún mecanismo consensuado para la resolución del conflicto, en donde el gobierno, como ha sido la experiencia latinoamericana en este tipo de transiciones, seguramente va a aspirar a seguir siendo un actor político en el futuro de Venezuela. Pero en este momento somos observadores, coincidimos con la agenda que Human Rights Watch ha planteado en materia de derechos humanos para que sea tomada en cuenta dentro de esa mesa de conversación, que incluye, por supuesto, el cese a la persecución y la criminalización contra el liderazgo social y político de Venezuela, la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales y otros organismos policiales acusados de graves violaciones de derechos humanos, el inicio de un proceso de reforma del sistema de administración de justicia con acompañamiento de observación internacional, entre algunas de las propuestas que están allí expresadas, ¿no? Este es un momento, quiero recordar, en donde desde el año 2014 existe una emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que ha generado esa crisis migratoria donde más de 5 millones de venezolanos, según las cifras recientes de ACNUR, han salido a nuestras fronteras. Sabemos que muchos de ellos han llegado a Argentina, pero la mayoría se ha radicado en los países vecinos, incluyendo a los Estados Unidos. Y ratifico que desde el año 2018 para Provea existe una ausencia de lo que pudiéramos considerar una institucionalidad democrática, ambas dimensiones agravadas en un contexto de pandemia, en el cual el gobierno ha respondido a ese contexto de pandemia, a esa situación de emergencia sanitaria, no priorizando la salud y el bienestar de la población, sino entendiéndola como una oportunidad para aumentar los mecanismos de control territorial y de control sobre la población. Y es por eso que en este momento se están promoviendo normativas que van a modificar la división político-territorial de Venezuela, absolutamente ajenos a la Constitución. Es decir, si ustedes todavía piensan que esa Constitución que tiene Venezuela aprobada en 1999 es la guía del gobierno de Nicolás Maduro, eso ha dejado de ser así desde hace muchos años, y aquí se está actuando desde hace varios años a total espalda de alguna oportunidad. Se está entonces promoviendo una ley que va a modificar la división político-territorial para sustituir autoridades electas por el voto popular por personas designadas a dedo desde el Ejecutivo Nacional mediante un eufemismo político llamado el Proyecto de Ley de Ciudades Comunales, ¿no? El gobierno utiliza un lenguaje políticamente correcto para maquillar, para disimular sus intenciones de control. Una ciudad comunal, por supuesto, nos recuerda un universo, digamos, utópico, pero que en su manifestación concreta en Venezuela ha significado todo lo contrario, y también otros mecanismos para aumentar el control sobre la disidencia y sobre la visibilización de los conflictos en Venezuela. Finalizo diciendo que aquí hay, en este contexto de pandemia, hay una cantidad importante de líderes sociales y políticos detenidos. Actualmente tenemos 261 presos políticos según la cuenta del Foro Penal. Ahora tenemos 3 defensores de derechos humanos privados de libertad de Fundarredes y 5 trabajadores humanitarios con un procedimiento abierto en la justicia militar por intentar ayudar a la población. Y las 2 principales normativas, y yo creo que en esto coincidimos con situaciones análogas en Nicaragua y en Cuba, que se han utilizado para callar a la disidencia, es la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, que fue aprobada en el año 2012, estaba Hugo Chávez vivo, con lo cual, digamos, nuestros colegas de Fundarredes están siendo acusados de delitos de terrorismo. Y una segunda normativa restrictiva que se está utilizando, que es más reciente, que fue aprobada inmediatamente después que se acabaron las protestas del año 2017, es la llamada Ley contra el Odio,
por la convivencia pacífica y la tolerancia. Un nombre políticamente correcto, y cuando uno hace una crítica pública al gobierno, el gobierno lo que dice es que uno está incitando al odio y que eso, por supuesto, estaría dentro de las causas penales tipificadas en este tipo de normativas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Voy a hacerles una nueva pregunta a ambos. Hasta donde veo, Cuesta Murga no se ha podido volver a conectar. ¿Qué es sobre el rol de las potencias internacionales, principalmente Estados Unidos, Rusia y China, sobre ambos países, ¿no? Y particularmente en el caso de Estados Unidos, los cambios acaecidos desde el cambio de la administración Trump a la administración Biden. Así que arrancaríamos ahora con María Teresa y después le daríamos la palabra a Rafael. Sí, gracias. La verdad es que es importante reconocer que la retórica antiimperialista que ha manejado el régimen Ortega Murillo ha sido probablemente el eje más fuerte y más exitoso que le ha permitido seguir contando con el respaldo de una izquierda bastante, digamos, desfasada, bastante autoritaria en América Latina, pero incluso también en Europa. Porque venimos de una historia complicada, como todo Centroamérica, como toda América Latina, de una historia complicada con Estados Unidos. Nicaragua en particular tiene una terrible historia de invasiones, de intervenciones. La relación de Estados Unidos con la revolución sandinista de la década de los 80 fue absolutamente traumática. Evidentemente la guerra civil no habría sido todo lo cruenta que fue si no hubiese contado con el apoyo militar decidido del gobierno de Reagan. Entonces venimos de una historia tremenda, ¿no? Que bueno, haría sentido o hace sentido a esta legítima, digamos, denuncia, ¿no? Por la invasión a la soberanía de Nicaragua. Sin embargo, ahora este discurso pierde fuerza. Por varias razones pierde fuerza. La primera es porque el régimen Ortega Murillo ha tenido excelentes relaciones con el gobierno de los Estados Unidos a partir de su retorno al gobierno en el 2017. De hecho, ahora mismo los discursos oficiales, por ejemplo, de la jefatura, de la máxima jefatura del ejército, es recordarle a los Estados Unidos que han sido sus principales colaboradores para impedir, digamos, la instalación de carteles del narcotráfico en Nicaragua y para frenar la migración ilegalizada. También han tenido, digamos, muy buenas relaciones económicas y no ha habido en estos últimos, digamos, por lo menos hasta el año 2018, ha habido más bien mucha colaboración, ¿no? Entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Nicaragua. De hecho, había desaparecido completamente del lenguaje oficial cualquier referencia al imperialismo norteamericano. Digo como anécdota que se dejó de cantar el himno del Frente Sandinista, donde declara al imperialismo norteamericano enemigo de la humanidad. Y se pasó a hacer adaptaciones de canciones, digamos, de otra índole. Desapareció, pues, de los símbolos utilizados por el Frente Sandinista esta referencia. Tengo que decir esto también para decir que ha habido también una reconciliación entre el régimen Ortega Murillo y las políticas de los Estados Unidos, porque esto también tiene que ver con
la política de alianzas que el régimen ha desarrollado con el gran capital y con, por un lado, ¿no? Y esto ha hecho ya pues que se dejen de preocupar por un supuesto discurso anticapitalista del gobierno de Daniel Ortega, pero también porque este gobierno ha sido sumamente disciplinado con las orientaciones de política macroeconómica orientadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y otras instituciones económicas de integración. Entonces, estamos frente a un gobierno que no tiene nada que ver ni con la práctica ni con la retórica antiimperialista de la década de los 80, con un gobierno que, digamos, ha hecho borrón y cuenta nueva en esas relaciones problemáticas y que ha colaborado y se ha mostrado como un gobierno, digamos, neoliberal. Ningún peligro, pues, para que pueda hacer referencia a, digamos, a los discursos de los 80. A pesar de que el gobierno se declare socialista, pues está claro, estaba muy claro para los gringos que esto era puro retórica y que el formato, digamos, el esquema económico es de corte claramente neoliberal. Pero a partir de la crisis que estalló en el 2018, algo cambió en la política de los Estados Unidos. No solo porque hubo un sector de la empresa privada que se distanció del régimen Ortega Murillo y que también denunció las graves violaciones a los derechos humanos cometidos particularmente en los primeros, digamos, entre los meses de abril y agosto del 2018, que es cuando ocurrieron las más de 327 asesinatos. Sino también porque el gobierno de los Estados Unidos, y particularmente pues los republicanos en un primer momento, algunos senadores, algunos diputados, tomaron una postura bastante beligerante, ¿no?, para denunciar al gobierno de los Estados Unidos. Esto no era uniforme, evidentemente habían otros que estaban, digamos, a favor de no sancionar, a favor de unos diálogos que nunca llegaron a hacer o que llegaron a hacer y no tuvieron ningún resultado. Pero para Ortega, retomar el discurso antiimperialista fue una necesidad vital, porque era el único argumento que podía tratar de sacar, digamos, resucitar el discurso antiimperialista para hablarle no a los nicaragüenses, bueno, un poco sí a sus bases, pero sobre todas las cosas para hablarle a esa izquierda, digamos, decimonónica, al Foro de Sao Paulo, que, digamos, ha dado su respaldo constante al régimen a pesar de todas estas violaciones a los derechos humanos. Y simultáneamente Ortega ha intentado a toda costa volver a montarse en un escenario ficticio, en el escenario de la Guerra Fría, en donde la dirigencia sandinista aparece como los grandes abanderados del antiimperialismo. No se sostiene esa retórica, pero es una especie de performance que de paso le permite presionar a los gobiernos de América Latina y particularmente de aquellos que se declaran más a la izquierda para que no intervengan en el conflicto de Nicaragua. Esto ha sido una retórica que ha mantenido, yo diría que con poco éxito, sobre todo en el escenario de la Asamblea General de la OEA. Aquí ha de alguna manera chantajeado a estos gobiernos, incluyendo a gobiernos como el de México y el de Argentina, digamos, de alguna manera combinándolos a que no se sumen a lo que ellos asumen que es una estrategia
del gobierno de los Estados Unidos para derrotar al régimen Ortega Murillo. Hacia adentro ha acusado a toda la oposición de no tener razones legítimas para protestar y para oponerse, y de estar siendo, así nos han llamado, sirvientes, lacayos, empleados del imperialismo norteamericano. Una vieja retórica, insisto, para poder disuadir a estos gobiernos progresistas, digamos, de América Latina. Y en algún momento le dio resultado. A estas alturas, esta realidad ya ha ido cambiando severamente, pues a partir de la negativa absoluta de Ortega de buscar una salida cívica, y más particularmente a partir del montaje del próximo fraude electoral. Por el otro lado, simultáneamente está el régimen acercándose al gobierno ruso en una especie de amenaza, en ese mismo delirio, digamos, hacia el pasado, ¿no? Hacia este escenario de la Guerra Fría, colocándose como si fuese un socio importante de Putin, ¿no? Y entonces están tratando de firmar un acuerdo con el tema de las telecomunicaciones, han firmado acuerdos para el tema de producir medicamentos, anteriormente ya habían instalado una base satelital para los mismos fines. O sea, entonces, por un lado, acusa a Estados Unidos de estar interviniendo en Nicaragua y de estar vulnerando la soberanía nacional, acusa a la Asamblea General de la OEA de estarse colocando al servicio del gobierno norteamericano. Incluso más recientemente acusó a la propia oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y al Consejo de Seguridad en los mismos términos, y se acerca por el otro lado a Putin. Ya sabemos que allí hay más retórica que realidad. Rusia está muy lejos de Nicaragua. Nicaragua es un país de 6 millones de habitantes y no comporta un interés estratégico para Rusia, evidentemente, pero es que el régimen requiere de esa retórica para poder resguardar o para poder presentarse como un gobierno antiimperialista. Lo tenemos a Manuel de vuelta. Manuel, no sé si estabas cuando hicimos la pregunta. La pregunta tiene que ver con el rol de Estados Unidos a partir del cambio de administración de Trump a Biden, y adicionalmente el rol de las otras dos grandes potencias, Rusia y China. No sé si me escuchas, Manuel. Sí, escucho perfectamente. Gracias. Voy a regresar. Sí, mira, el rol de Estados Unidos es muy interesante en este asunto, por dos razones. Uno, porque el gobierno cubano practica lo que yo llamo una especie de anexionismo inverso. Es hacer depender sus opciones o posibilidades de sus relaciones o no relaciones con los Estados Unidos. Las no relaciones justifican un discurso y un curso, y las relaciones justifican un discurso y un curso similar al anterior, pero en mejores condiciones. Por eso, los Estados Unidos parecen importantes para el gobierno cubano, y lo son, de alguna manera. Y la apuesta que tenía con la nueva administración era la de un regreso a los tiempos de Obama. Incluso aquí hubo una lectura bastante poco profesional y bastante ligera, porque el gobierno cubano no entendió profundamente cuál era, digamos, la naturaleza del acercamiento de Obama y lo que podríamos llamar la honestidad del acercamiento de Obama a Cuba en ese momento. A no tener una respuesta, en el quid pro quo siempre de la política norteamericana, al no tener una respuesta apropiada, la política norteamericana y el establishment demócrata entendió
de que un curso racional con el gobierno cubano no parecía lo más apropiado y tomó la determinación muy clara de distanciarse de la política, por supuesto, de Trump. Habían todas las razones para distanciarse de Trump, no era muy difícil hacerlo, definitivamente, pero al mismo tiempo enviar un mensaje claro al gobierno cubano de que su oportunidad había pasado. Y eso no lo entendió bien la clase política cubana y apostó mucho a que Biden de alguna manera iba a regresar del mismo modo en que inició Obama. Biden iba a retomar esa política. Obviamente no fue así. El gobierno cubano no entendió que la política norteamericana, si bien de alguna manera responde a determinados establishments, permite el juego presidencial y que las opciones que pueda tener el presidente son importantes en política exterior, y no entendió que esta había sido una apuesta personal del propio Obama. Y aquí es donde ellos se quedan desnudos prácticamente. Hoy el gobierno cubano sigue tratando de convencer a determinados sectores de que volver a lo anterior es lo más apropiado, pero quiere que el regreso a lo anterior sea así la agenda de la democratización. Y aquí es donde hay la paradoja también en la que vive el gobierno cubano. Quiere acercarse a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo quiere que los Estados Unidos saquen la agenda de los derechos humanos y de la democratización de ese reacercamiento a Cuba y al reacercamiento a La Habana. Lo cual evidentemente es imposible, no solo porque ya hubo un experimento en que la apuesta mayor fue por normalizar con el gobierno cubano, darle oportunidades, abrir oportunidades de negocio y facilitar la venida a Cuba de todo el turismo norteamericano posible. Esa fue obviamente la agenda, pero hoy ya no puede ser de esa manera, porque el desafío de Cuba se presenta en otro momento. El debate por la democratización es un debate también geopolítico, ya no es solo los intereses los que están en juego. De ahí que Biden haya en su discurso de candidato haya hablado de la posibilidad y la opción de reforzar la agenda democrática global y generar una reunión en Washington invitando a todas las democracias y a todos los sectores democráticos del mundo en esta idea de fortalecer la democracia frente al repunte del autoritarismo. Y en ese sentido, pues Cuba cae doblemente en esa nueva agenda de los Estados Unidos. Uno, porque la relación bilateral siempre tuvo el componente de los derechos humanos en la democratización. Dos, porque ahora el debate por la democratización es un debate global que los Estados Unidos creen que pueda liderar. Ahora incluso con mucho más énfasis, porque las opciones militares con los de Afganistán están absolutamente descartadas. Y en ese sentido, yo creo que la apuesta del gobierno cubano fue mala en relación con el posible mejoramiento de sus relaciones con la nueva administración de Biden. Aquí está el otro elemento de la sociedad civil y de cuál es la mejor opción para, digamos, facilitar un debate democrático al interior de Cuba. Y ahí cae todo el tema del embargo, el tema de que la democratización de Cuba no sea un problema bilateral entre Estados Unidos y Cuba, sino que la democratización de Cuba también sea asumida como una agenda por parte de la democracia en los demócratas en América Latina y por supuesto también en Europa, que eso va a ayudar, pero ya es otra discusión que es importante tener, otra conversación básica que hay que tener, que estamos teniendo, pero de alguna manera para el gobierno cubano se ha cerrado la carta de la administración demócrata para tratar de legitimar y buscar muchísimo más apoyo en los Estados Unidos. Excelente, muchas gracias Manuel. Pasamos a vos, Rafael. Gracias, Ignacio. Mira, la situación venezolana tiene muchísimas similitudes con lo que ocurre en Nicaragua y la verdad es que me identifiqué mucho con lo que relató María Teresa.
en el sentido que en Venezuela también hubo un falso antiimperialismo. En Venezuela, bueno, sobre Venezuela se ha creado una fantasía en que efectivamente al ser un país petrolero, el interés que tenía Estados Unidos en sustituir al proyecto bolivariano tenía que ver con las supuestas intenciones de Estados Unidos por apropiarse del petróleo venezolano. Esa es la fantasía infantil que se ha promovido sobre la naturaleza del conflicto venezolano, y eso nunca ha sido así. Porque desde antes que llegara Chávez al poder, e incluso eso se aumentó con Chávez en el poder, los Estados Unidos siempre fueron el principal comprador del petróleo venezolano, ¿no? Y eso además se aumentó a partir del año 2003, cuando Hugo Chávez comienza un proceso de apertura a la inversión extranjera, que no solamente le dio más posibilidades a las empresas de Estados Unidos, en concreto a Chevron, de realizar más inversiones, sino también a otras empresas como la Repsol, la British Petroleum y otras empresas internacionales. Es decir, la izquierda venezolana siempre se había opuesto a la apertura petrolera, porque hay que recordar que en Venezuela el petróleo se nacionalizó en el año 1976, y a partir de ese momento el Estado venezolano era el único productor y exportador de productos energéticos. Es cierto que durante la década de los 90 se intentó promover un proceso de apertura petrolera, pero que generó mucha resistencia en la sociedad, especialmente por la movilización de los sectores de izquierda, y cuando estos llegaron al poder fueron los que abrieron, digamos, la posibilidad para que el dinero de las empresas internacionales, estos inversores internacionales, llegara al país. Y eso fue lo que permitió que Venezuela, durante la llamada década de los commodities, es decir, cuando a nivel internacional los productos energéticos alcanzaron precios históricos, Venezuela fuera uno de los principales beneficiarios, al igual que otros países de la región, y Hugo Chávez contara con importantes recursos para promover parte de su agenda política y social, especialmente entre los años 2004 básicamente al 2009 o 2010, ¿no? Que finalizó esta situación. Entonces, los Estados Unidos tuvieron una relación, digamos, no de mayores antagonismos, porque también uno de los propios embajadores de Estados Unidos presentes en Venezuela dijo una frase histórica, que a Hugo Chávez hay que analizarlo por lo que hace y no por lo que dice, ¿no? Eso para nosotros fue muy significativo. Entonces había para los auditorios, para los diferentes gobiernos, el proyecto bolivariano decidió iniciar una deriva autoritaria, especialmente a partir del año 2007, que es una fecha clave. En ese año Hugo Chávez fue reelecto para un nuevo periodo presidencial, y a partir de esa reelección promovió una reforma, un referéndum de reforma a la Constitución que perdió, ¿no? Y a partir de esa pérdida, de ese referéndum, de ese proyecto que él había promovido, que incluía particularmente la reelección presidencial indefinida, él comenzó a tomar decisiones a espaldas de la Constitución, y eso generó, digamos, las primeras disensiones de las personas y los sectores que los habían acompañado, ¿no? Las primeras fragmentaciones y divisiones a lo interno del chavismo comienzan precisamente en el año 2007. Y en el año 2007 es la fecha de la primera visita de Hugo Chávez a Rusia para visitar a Vladimir Putin. Y es a partir del inicio de esa relación cuando se decide iniciar este giro autoritario, este giro abiertamente autoritario, no por el proyecto bolivariano mismo, sino por ese fortalecimiento de esa relación entre Caracas y Moscú, es que Estados Unidos toma la decisión de calificar a Venezuela como una amenaza geopolítica, ¿no? Entonces, también aquí se ha intentado revivir una lógica de Guerra Fría, una lógica que sabemos, como nos recordó María Teresa, que es mucho más compleja en un mundo de globalización económica, y esa lógica lamentablemente fue exacerbada por ese enigma que fue el gobierno de Donald Trump, que como estrategia para Venezuela tuvo esa frase que todas las opciones estaban sobre la mesa, y que alimentó la fantasía en algunos sectores opositores de que era viable y que era posible un hecho de fuerza para sacar a Nicolás Maduro, en este caso, del poder, ¿no? Y cuando uno hablaba con los colegas en Estados Unidos, decían, mira, aquí no hay nadie que de manera seria y de manera realista esté hablando sobre ese tema. Eso es una retórica que lo que intenta es simular la posibilidad de una amenaza, ¿no? De construir una amenaza para ver si esa posibilidad, ese fantasma de esa amenaza podía generar algún tipo de salida política, ¿no? En ese momento, la contención a ese discurso tan ambiguo, que lamentablemente, bueno, generó
le dio alas a algunas aventuras insurreccionales de algunos sectores de la oposición, era contrapuesta por la Unión Europea y por el Grupo de Lima. Aquí quiero, digamos, reivindicar el papel que tuvo el Grupo de Lima durante todo el tiempo en que actuó y que en ese momento tuvo un decisivo respaldo por parte de Argentina y precisamente, digamos, ese respaldo no existe ahora y el Grupo de Lima se ha terminado por desintegrar, pero siempre significó un interesante contrapeso a la influencia de Estados Unidos en el conflicto venezolano, porque siempre el Grupo de Lima se posicionó en contra de ese discurso de que todas las opciones estaban sobre la mesa, sobre las fantasías de violencia y de insurrección, y siempre, si uno revisa todos los comunicados del Grupo de Lima, por cualquier situación, uno puede encontrar que ellos ratifican que la salida venezolana era una salida pacífica, era una salida pacífica y democrática, ¿no? Entonces, Rusia tiene un acercamiento con Venezuela, bueno, de tipo ideológico, también muy vinculado con los mecanismos de inteligencia de Cuba, ¿no? Cuba también, digamos, tiene un papel como satélite de Rusia dentro de Venezuela, pero el acercamiento que tiene China con nuestro país es mucho más pragmático, es más economicista, ¿no? Es más de hacer negocios, y en la medida en que el proyecto bolivariano le permita un escenario favorable para los negocios, digamos, va a continuar ese apoyo, y es por eso también que las conversaciones que han tenido la oposición con la diplomacia china también han sido muy pragmáticos para intentar emitirles mensajes sobre que esos negociados no estarían en peligro en el caso de una transición a la democracia, ¿no? Entonces, bueno, eso es el papel. Yo finalizo diciendo que muchos en Venezuela estamos incómodos. Bueno, ahora sobre el tema de la transición Biden, por supuesto, esperamos que Biden promueva una agenda más multilateral y concertada con otros actores internacionales sobre Venezuela, que sea mucho más racional, más diplomático, más estratégico sobre la mirada sobre Venezuela, y que dejemos atrás definitivamente esa fantasía de que todas las opciones estaban sobre la mesa. Muchos en Venezuela hemos estado incómodos por esa preponderancia o por esa influencia de Estados Unidos en el conflicto y como compañía del campo democrático, pero también tengo que decir, y con esto finalizo, que el protagonismo de Estados Unidos es el que es porque otros actores progresistas o del socialismo democrático han tomado como decisión darle la espalda a las aspiraciones del pueblo venezolano de retomar a la democracia y tener una vida con dignidad. Así que han dejado ese espacio vacío, ¿verdad? Por una cantidad de razones, algunas de ellas las indicó María Teresa, y por supuesto ese espacio ha sido ocupado por los Estados Unidos. Así que también allí, el gobierno de Estados Unidos tiene intereses, por supuesto, el gobierno ruso, el gobierno chino tiene intereses, pero lamentablemente los grupos de izquierda y la intelectualidad progresista venezolana también tienen sus intereses, ¿verdad? Y también usan el conflicto venezolano no para beneficiar a la población, sino para hacer su política interna dentro de los escenarios en los que ellos actúan. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Yo voy a dar comienzo a las preguntas para no ser yo el único que tiene el privilegio. Así que tengo dos manos levantadas, así que voy a darle a Mario. ¿Aló? Sí. Buenísimo. Hola, buenas tardes. Gracias por el evento, por el panel. Tengo una pregunta quizás amplia para todos en general. ¿Cuál sería o cómo ven el rol de la tecnología, de las redes, de estos medios de comunicación e información alternativos en cada uno de sus países? Quien quiera tomar la pregunta. Bueno, inicio rápidamente. Gracias por el cuestionamiento. La verdad es que en Venezuela ha habido un proceso a partir del año 2007 es muy claro. También es una fecha clave en Venezuela para el inicio de un proceso de cercenamiento de la libertad de expresión e información. Ese año no se le renovó la concesión al primer canal de televisión, el que tenía más popularidad dentro de Venezuela, Radio Caracas Televisión, como un castigo por su línea editorial, ¿verdad? El canal que le seguía, el Canal 4, luego cambió, luego de los hechos del 2002, luego del intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez del 2002,
y a pesar de haber tenido una conducta similar a Radio Caracas Televisión, bueno, llegó a un acuerdo con el gobierno de cambiar esa línea editorial y ellos sí le han renovado la concesión hasta el día de hoy. Tengo que decir que ese canal era de propiedad de un capitalista global que ha vivido muchos años en Venezuela, como es Gustavo Cisneros, con los cuales también es un dato significativo del falso antiimperialismo y el falso anticapitalismo que existe dentro de Venezuela. Entonces, a partir del año 2007 comienza un proceso de cercenamiento de la libertad de expresión en nuestro país y comienza el cierre de diarios, los mecanismos de control para no venderles el papel, para, por medio de procesos judiciales, obligarlos a tener que cerrar sus puertas. Y muchos de estos periódicos que antes se imprimían en papel comenzaron a migrar al espacio digital. Y cuando el gobierno descubrió que en vez de enfrentar algunos medios, era la estrategia que le venía mejor, era comprarlos, ¿no? Algunos entonces periódicos históricos también cambiaron su línea editorial, como el caso del Universal, el caso de Últimas Noticias, desde el inicio se hizo un proceso para que tuvieran una línea editorial oficialista, y muchos de estos medios tradicionales comenzaron a migrar a las plataformas digitales, y especialmente los periodistas comenzaron a desarrollar proyectos de investigación, un periodismo de investigación que estuviera volcado en las plataformas digitales, ¿no? Aquí, digamos, el problema que tenemos es que tenemos unas velocidades de conexión más lentas. El gobierno no ha invertido de manera suficiente para ampliar su capacidad de telecomunicación, y además los cortes de luz son recurrentes en Venezuela, especialmente en los estados del interior del país, y el ciudadano tiene que hacer un esfuerzo muy importante para tener algún tipo de información al tener que consultar estas redes sociales. Por otro lado, el uso de las redes sociales por parte de los ciudadanos que han sido testigos de violaciones de derechos humanos y que han participado en movilizaciones y manifestaciones ha sido clave para visibilizar lo que el gobierno quiere mantener oculto. La actuación represiva de los años 2014 y los años 2019 y 2017 fue importantemente documentada. Y aquí quiero decir que, por ejemplo, en el año 2014, todos los videos que tomaron las personas que participaron en la movilización del 12 de febrero del año 2014 fueron claves para desmontar la teoría oficial de que los tres primeros manifestantes de este ciclo de movilizaciones habían sido asesinados por la propia gente que participaba en la protesta. Aquí un diario realizó un proyecto de investigación donde recopiló todas las imágenes y fotos y se pudo demostrar la autoría oficial de esas tres primeras personas que habían sido asesinadas, que lamentablemente ese año llegaron a la cifra de 43, ¿no? Entonces, ha sido clave, y el gobierno lo sabe. El gobierno ha promovido estrategias para enrarecer lo que circula por redes sociales, mandando noticias falsas, y a la medida que esas noticias falsas se viralizan, el gobierno dice, bueno, si estas fotografías son falsas, que fueron tomadas en otro país, en otros años, eso demuestra que todas las imágenes que están circulando sobre la protesta entonces están bajo sospecha, ¿no? Y la otra estrategia que el gobierno ha utilizado es, bueno, detener a personas por emitir un tweet, por emitir un mensaje por redes sociales, por WhatsApp, especialmente en esta situación de pandemia. Médicos que han alertado en cadenas de WhatsApp sobre la precaria situación de los hospitales públicos han sido detenidos. Y esas detenciones, digamos, son de manera aleatoria, es decir, no tienen una lógica, no responde a la cantidad de seguidores que puedas tener o la capacidad de influencia que puede tener tu mensaje, sino que son realizadas de manera aleatoria. Yo creo que la lógica, esa falta de lógica, digamos, es que todas las personas se sientan amenazadas independientemente de la cantidad de personas que lo siguen por hacer visible una situación, ¿no? Esta semana, tres humoristas, la sede, la vivienda de tres humoristas fueron allanadas por las autoridades cuando hicieron una parodia, cuando hicieron un gag cómico que fue difundido por redes sociales de las autoridades. Y aquí, digamos, también hay mucha intolerancia frente a esos mecanismos naturales de resistencia en contextos autoritarios, como por ejemplo el humor, los memes, los videos que puedan circular a través de estas redes que se han convertido casi que en el único mecanismo para obtener información y para difundir información en Venezuela en este contexto de restricción. Gracias. No sé si alguno de los otros dos quiere tomar la pregunta. Sí, sí. Bueno, no sé si
Si quiere hablar primero María Teresa, está bien, ¿no? No tengo problema con eso. Gracias, Manuel. Yo muy acotado. Bueno, también nos parecemos con Venezuela. Las estrategias son similares a las que planteaba Rafael. Los medios con mayor audiencia y en señal abierta fueron cerrados. Confidencial, que es uno de los medios con más prestigio y también con más audiencia, fue cerrado. El canal 100%, bueno, fue 100% Noticias también fue cerrado y los locales confiscados. De hecho, el director de Confidencial tuvo que volver a salir por segunda vez al exilio. Y el director de 100% Noticias, un canal de televisión, está preso por segunda vez. Y el diario La Prensa, como comentaba anteriormente, pues también fue cerrado. De tal manera que el periodismo independiente, que por cierto es un periodismo mayoritariamente joven, son hombres y mujeres, que digamos, terminaron de graduarse, por decirlo así, en medio de esta tremenda crisis, pues han tenido que priorizar, privilegiar las redes sociales. Ha habido un proceso interesante de conexión entre defensores de derechos humanos, pero también entre grupos organizados y de ciudadanos en general, que de manera, yo diría que cuasi natural, han construido una gran alianza con el periodismo independiente para poder retroalimentarlo, para poder darles pista a los y las periodistas de por dónde jalar de los hilos de las denuncias, etcétera. De tal manera que en las redes sociales, a pesar de una ofensiva muy fuerte por parte del régimen para acallar las voces de la oposición, es evidente que se ha impuesto, ¿no? En las redes, digamos, el discurso de quienes están denunciando violación de derechos humanos y exigiendo libertad, exigiendo justicia. Digamos, es un terreno en el que el régimen ha perdido fuerza y ha perdido toda credibilidad, ¿no? Porque el tamaño, digamos, de las mentiras son tan grandes que, bueno, me parece que ya por algunos estudios que se han hecho, no calan ni siquiera en las propias bases del sandinismo. Probablemente por eso es que se aprobó la ley de ciberdelitos. Hasta ahora solo ha sido, invocando esa ley, solo ha sido apresado un periodista, un cronista deportivo. De hecho, las pruebas que se han esgrimido en contra de él para acusarlo de atentar contra la soberanía y de conspirar en contra de la patria, etcétera, son algunos retweets que este hombre, Miguel Mendoza, ha hecho, ¿no? Yo diría que este momento, desde la crisis hasta nuestros días, este es el peor momento. Pues porque hay una persecución directa en contra de las y los periodistas y porque han tenido que salir al exilio y porque hay una amenaza creciente a los usuarios de Twitter, a los usuarios de Facebook, y esto, digamos, ha tenido un impacto. La gente tiene miedo a partir de la aprobación de la ley de ciberdelitos y del encarcelamiento de este periodista. Y bueno, hay 4 periodistas encarcelados en realidad y más de 30 en el exilio. Hay temor ahora incluso a poder expresarse en las redes sociales. Por lo demás, tengo que decir que hay que tomar en cuenta el problema de la brecha digital. Y Nicaragua, en el caso, digamos, en comparación con otros países de la región, es uno de los países que tiene las más altas brechas o grandes brechas digital. Solo una minoría de la población nicaragüense tiene acceso
constante, vamos a decir, o continuo a las redes sociales. Esto, junto al cierre de medios de televisión, pues realmente significa un golpe muy duro a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Manuel. Sí, acá está. Sí, en el caso de Cuba es muy interesante, ¿no? Aquí voy a parafrasear una frase que se hizo bastante famosa y que dijo alguien acá en Cuba con el tema del 11 de julio. Y la frase es, se contarán de aquello, es la economía estúpido, ¿no? Pues bueno, este amigo decía aquí, son las redes estúpidos, ¿no? En el sentido de que para Cuba las redes sociales no solo significaron la otra alternativa para, vamos a decir, que la Tierra se hiciera plana. También significó la alternativa a la prensa como Parece que lo perdimos a Manuel. prensa libre, porque a diferencia... Hola, Manuel. Hola, ya estoy de vuelta. Es que acá se está poniendo un poco densa la comunicación. Hasta las redes sociales no había opción de cualquier cosa que fuera opinión libre. Es un poco serio decir que las redes son prensa, en un sentido, pero los cubanos lo ven y lo vieron, sobre todo las jóvenes generaciones lo vieron como la opción de la prensa libre, de la opinión que circula, de la información que no se tiene. Y esto ha tenido unos efectos muy poderosos dentro de lo que sería la democratización de la información dentro de Cuba. Primero, rompió la infalibilidad informativa del régimen. El régimen decía cualquier cosa en una televisión totalitariamente controlada y eso eran los hechos y esa era la interpretación. Eso se rompió. Eso tiene el segundo efecto, que es democratizar la relación entre el Estado y la sociedad. Quizás no se ha hecho un análisis profundo en ese sentido, pero esto que significó la apertura a las redes sociales explica mucho de por qué la gente se muestra con mucha más confianza irreverente frente al poder. Porque siente que tiene un poder accediendo a Facebook, accediendo a Twitter o a cualesquiera de otras redes sociales. Tercero, generó ese espacio en que uno se siente acompañado por los otros. Uno de las herramientas del totalitarismo es que, y de los efectos del totalitarismo sobre la sociedad, es que cada individuo sienta que está solo. Ese es casi su éxito, ¿no? Es decir, a pesar de tener vecinos, a pesar de vivir en cierta comunidad, el efecto de sentirse solo es un efecto totalitario. Las redes rompen eso, generan una comunión, una compañía, un clima de confianza importante que también tiene que ver con el 11. Otro efecto mucho más poderoso y mucho más vigoroso, a mi modo de ver, es que demuestra la espontaneidad social. Uno de los problemas que tuvo el gobierno cubano y que ha tenido a la hora de construir su narrativa sobre los acontecimientos de julio es no poder demostrar que hubo organización detrás de las marchas del 11 de julio. No ha podido. Un gobierno que se ha montado sobre la conspiración constante y que sabe construir teorías conspirativas, no ha podido demostrar un nivel de organización. Las redes permitieron que el mundo sintiera no solo la espontaneidad, sino la autenticidad de la demanda. Nadie colocó en las cabezas de los primeros manifestantes en San Antonio de los Baños, acá cerca de La Habana, o de Palma Soriano, un municipio en Santiago de Cuba, alejado por más de 800 kilómetros el uno del otro, nadie pudo demostrar que en las cabezas de estas personas y en los corazones de ellos, alguien colocó un concepto, una idea y al mismo tiempo unas demandas concretas. De modo que si algo pudo demostrar que las marchas de julio fueron auténticas, fue precisamente el efecto que generan las redes sociales. Y aquí tuvieron el mismo poder, aunque no quizás la misma consecuencia, eso es otro análisis, que tuvo cuando la primavera árabe. Que todo el mundo dijo,
fueron las redes sociales. Bueno, aquí también podría decirse de ese modo. Y generó un nivel de contagio que permitió por primera vez en la historia de Cuba, esto es una discusión de historiadores cubanos, pero por primera vez en la historia de Cuba hay manifestaciones que son, 1, transversales, 2, nacionales, 3, intensas, 4, con demandas políticas y, muy importante, son las primeras manifestaciones post-raciales en Cuba. Eso es fundamental. Ahí se conjugaron sectores raciales diversos en una sola y poderosa demanda. Yo creo que las redes jugaron un papel clave y el decreto ley, disculpen, 375, que hace ver como ciberterrorismo lo que reconoce la Constitución cubana en su artículo 56, es un índice de desespero del gobierno cubano frente al impacto y el papel que tienen las redes sociales. ¿Pueden tumbarla? No. Cuando la apagaron el 11 de julio, también se hicieron daño a ellos mismos, incluso en ministerios importantes para el control social. Al tumbar las redes nacionalmente, pues afectaron incluso sus propios intereses. De modo que estamos ante una herramienta poderosa, no es la herramienta más importante, lo digo, para construir democracia, porque las redes sociales son muy emocionales, apelan a otro tipo de discusión que no tienen que ver con los argumentos y con la razón, pero sí permitieron la democratización de las marchas y que el mundo viera, excepto Michelle Bachelet, que el mundo viera que aquí hay una demanda fuerte por la democracia. Lo tenía a Armando Chaguaceda, le voy a reactivar el audio. Listo, Ignacio, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho perfecto. Un saludo a demasiada gente que está por acá, que son amigos, así que voy rápido a la pregunta y el comentario. Bueno, el primer comentario, yo creo que hay que trabajar más algo que Manuel dijo, que es el tema de red, pero no solo en red virtual, sino en red social. Una de las características que yo estoy trabajando en una investigación, pero que otros investigadores como Iria Puyosa ha trabajado, es el tema de los movimientos en red. Y una de las cosas de estas sociedades que han protestado, con todos estos rasgos que dio Manuel, en los ciclos de movilización en Venezuela, en el ciclo del 18 en Nicaragua, en el estallido de julio en Cuba, es una protesta en red, descentralizada, con identidades muy fluidas, con ocupación del espacio cívico, con un sentimiento de agravio, con una fuerte producción de símbolos. Es decir, esto es interesante porque esta es la respuesta desde abajo a un mecanismo de dominación que desde arriba se homologa y que si usted compara Cuba, Nicaragua y Venezuela, podría comparar con Rusia, Belarus. Es decir, aquí hay patrones de represión y patrones de enfrentamiento a la represión muy comunes. Dejo ese comentario y hago la pregunta, porque Manuel además me la sirvió en bandeja. ¿Cómo lidiar con la ideologización del campo de derechos humanos con lo que acabamos de ver, con el súbito ataque de ceguera y de amnesia que le ha dado a nuestra estimada y querida Michelle Bachelet con el caso cubano? En un informe en el cual, ayer haciendo un análisis de todos los criterios políticos, jurídicos, éticos, no hay ninguna excusa para haber invisibilizado el caso cubano. No hay ninguna excusa. O sea, ni por comparabilidad, ni por número de apresados. En Cuba hay hoy 1000 personas procesadas, la mitad de ellos en cárceles. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se debe lidiar en términos de advocacy, denuncia, advocacy, con ideologizaciones u otras cosas, como la que hemos visto en este caso? Por suerte, con Venezuela y Nicaragua, la alta comisionada parece que tiene otra postura, pero en el caso de Cuba se desapareció del horizonte. Muchísimas gracias por este excelente foro. Hola, yo pudiera dar algunas ideas y dejar que mis compañeros también complementen. Yo creo que bueno, el caso cubano es muy especial por su larga duración, pero en los casos más recientes, como el de Nicaragua y Venezuela, a las autoridades les ha sido muy funcional enmarcar el conflicto en una confrontación entre la izquierda y la derecha, ¿no? Les ha sido muy funcional. Eso le ha generado solidaridades automáticas, les ha podido hacer uso de unos referentes, unos símbolos, una historia, ¿verdad? Para intentar decir que ellos
o intentar consolidar la afirmación que ellos están a favor de las mayorías, de los intereses de las mayorías, en contra de unas élites que no lo estarían, ¿no? Y durante muchos años, en el caso venezolano, nosotros hemos reaccionado a ese marco, pero siguiendo su misma lógica, ¿no? Y ahora, en este momento, lo que estamos reflexionando cuando hacemos un balance de los aciertos y errores que hemos tenido en la lucha contra el autoritarismo dentro de Venezuela, es que tenemos que remarcar la discusión desde otros sitios, ¿no? No una confrontación de izquierda y derecha que cuando uno analiza no es exactamente así, porque hay, bueno, sectores conservadores en el gobierno, y hay sectores de izquierda también en el campo democrático, hay chavismos disidentes que complejizan esta situación y que además en el caso venezolano ha dejado de ser un conflicto de clases hace mucho tiempo, porque muchos sectores populares se han sumado a los procesos de movilización antigubernamental. Entonces, hay que remarcar el debate, hay que construir una narrativa para remarcar el debate de autoritarismos versus democracia, ¿verdad? Y eso además nos permitiría el vincularnos a situaciones o poder hacer las vinculaciones analíticas y las solidaridades con esos procesos de resistencia en países como El Salvador, o en toda la situación que se generó bajo el gobierno de Donald Trump, que era un populismo también autoritario, que tenía rasgos autoritarios y que compartía muchos rasgos con algunas de las cosas que denunciamos en nuestro propio país. Entonces, bueno, eso nos permitiría, por supuesto, posicionarnos desde otro lugar, ¿verdad? El posicionarnos desde otro lugar, creo que estaríamos construyendo una narrativa de fortalecimiento de la democracia contra los autoritarismos, que en este mundo moderno no tienen que ver exactamente como lo expresa claramente el caso de El Salvador, con una ideología concreta, sino más bien con estilos y maneras de gobernar. Y frente a eso, digamos, hay principios de funcionamiento democrático y en nuestro caso de funcionamiento en materia de derechos humanos que son irrenunciables frente a cualquier contexto. Gracias. Sí, María Teresa, perdón. No sé si está por ahí. Bueno, sí, estoy aquí, Manuel. En el caso de Nicaragua, yo creo que también hay lecciones muy importantes que asumir. Tiene que ver con cómo la oposición, que es muy plural, muy heterogénea, construyó unos discursos, digamos, respecto de la crisis. Y yo creo que esto nos ha ayudado muchísimo para contar con el respaldo de organismos regionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una labor extraordinaria, pero también otros organismos como CECIL, como Amnistía Internacional. Y aunque Bachelet fue la más lenta de todas, la que más se tardó para posicionarse sobre Nicaragua, yo creo que no le quedó más alternativa, porque dentro del propio sistema interamericano de derechos humanos, la evidencia de la brutal represión y violación de derechos humanos y comisión de crímenes de lesa humanidad no le dejó más alternativa. Pero también creo que la oposición hizo un esfuerzo muy grande, aún quienes estaban más hacia la derecha, por no ideologizar esto que decía Armando, no ideologizar el debate sobre los derechos humanos. Es decir, hubo como un consenso muy amplio respecto de, no importa quiénes eran las víctimas, el tema es que se están violando los derechos humanos de los nicaragüenses. Esto pasa incluso ahora mismo, donde dentro de este grupo, digamos, de los 37 últimos presos políticos, hay gente muy de derecha, hay gente que viene del sandinismo y hay gente, digamos, que está colocada como defensores y defensoras de derechos humanos. Pero hay una campaña, digamos, un consenso muy amplio en la oposición de que el tema es, no importa quiénes sean los presos políticos, no importa, digamos, de dónde vienen, incluso no importa cómo se han posicionado en la crisis que vive Nicaragua. Importa que son ciudadanos que tienen derechos humanos y que el Estado los está violando.
Entonces yo creo que esto es una lección muy importante que nos ha servido un montón, y evidentemente el apoyo de los organismos, bueno, digamos, el esfuerzo titánico que han hecho los organismos de derechos humanos a nivel nacional, a pesar de que lo han ilegalizado, a pesar de que algunos tienen que actuar ahora desde el exilio, a pesar de que algunos incluso están presos, algunos dirigentes de estas organizaciones están presos. El esfuerzo titánico que hicieron, yo creo que fue crucial para que los organismos regionales dieran un respaldo muy contundente a la oposición nicaragüense. Manuel. Sí, sí, a ver, retomo y me monto en lo que planteaba Rafael, respondiendo a Chaguacea, al amigo Chaguacea, y a María Teresa, ¿no? Hay un punto clave, y es que los defensores de derechos humanos, los defensores de determinados valores, debemos desideologizar el debate, hacer todo, construir todo, la narrativa en torno a que los derechos humanos no son ideológicos. Eso pasa por la defensa, por la derecha defendiendo a la izquierda o a los activistas de izquierda cuando son detenidos, y la izquierda defendiendo a los activistas de la derecha cuando son detenidos. Eso yo creo que sería ejemplar en nuestros tres países. En segundo lugar, creo que para el caso cubano, que es lo único que ella no mencionó, no sé por qué, de alguna manera no lo entendería, aunque habría muchas razones que servirían para explicarlo. Yo creo que en el caso cubano hay que, y para utilizar uno de los términos, de los conceptos de Chaguacea, hay que utilizar las propias herramientas que ella empleó en su informe para denunciar. Los venezolanos se quejan, algunos de que han sido tibios, pero para denunciar los casos de Venezuela y Nicaragua, utilizar esos mismos conceptos, esa misma metodología, esa misma herramienta, para mostrar que justamente eso es lo que está ocurriendo en Cuba. Yo creo que eso requiere un análisis, un trabajo de mesa interesante, que hay que hacerlo a mediano plazo. Pero utilizar eso y hacer una especie de contrainforme desde Cuba, comparándolo con los informes que hizo el Consejo de Derechos Humanos, avalados por ella misma, para estos dos casos. Y ahí se pondría en evidencia con mucha más claridad la, digamos, lo impropiamente adecuado o inadecuado de su amnesia con memoria, porque hay una memoria amnésica en el caso de ella en relación con lo de Cuba. Lo otro es una lección a mediano plazo, y es que las virtudes de los estadistas pueden ser los defectos de aquellos que defienden organismos fundados en los valores. Yo creo que en ella hay mucho del cálculo de cuando era estadista en Chile, que piensa los votos, en los intereses, en la diplomacia, en la simpatía y en la ideología, y eso lo ha llevado al Consejo de Derechos Humanos, lo cual lleva a otro punto que me parece importante: reconstruir el trayecto de los silencios para los casos que en América Latina a ella son ahora relevantes. Porque con Venezuela hubo mucho silencio durante un tiempo por parte del Consejo de Derechos Humanos. Con Nicaragua también, ya lo acaba de decir María Teresa, hubo también un periodo de silencio. Yo creo que hay que hacer entonces un recorrido en retrospectiva de estos silencios para entonces alumbrarle al Consejo de Derechos Humanos el mismo silencio, el mismo tiempo de silencio que ha tenido Bachelet, que creo que aquí hay algo muy personal, definitivamente, que ha tenido Bachelet con el caso de Cuba. Muy contradictorio, sobre todo porque después del 11 ella había hecho una inferencia al asunto cubano. La habían demandado presionado, y hizo una pequeña y muy débil declaración bajo el criterio de los supuestos, pero hizo una declaración. De modo que es contradictorio después de que hay más evidencia de cómo el gobierno cubano utilizó a paramilitares, de cómo el gobierno cubano desató desde el propio Estado la violencia civil, que es un caso que, al menos en mi conocimiento, solo he visto en África, cuando Ruanda y Burundi, o en Europa, cuando la ex Yugoslavia, que desde la tribuna del Estado se desata y se da orden y un mandato para la guerra civil
entre ciudadanos. Eso nada más que ha ocurrido en los últimos tiempos, creo yo, acá en Cuba. Y de hecho, el presidente no electo de Cuba se reafirma cuando dice que no se arrepiente ni se arrepentirá. Y esto es peligroso de cara al futuro. Yo creo que entonces reconstruir esas trayectorias de silencio en estos casos, utilizar la propia metodología para revelar lo que ya ha ocurrido en Cuba y en contraste con Nicaragua y Venezuela, al mismo tiempo que hacer énfasis en la importancia de que la reforma del Consejo de Derechos Humanos, que ya se le había planteado bajo su propio mandato, 20 años después, yo creo que estaría suponiendo que debe haber unos criterios más allá de la capacidad de los estadistas demostrada en sus propios países para liderar, coordinar organizaciones globales de esta naturaleza en tiempos en que hay una desvalorización de los derechos humanos y los valores humanos. Yo creo que por aquí habrían, Chavo Sea, algunas pistas de qué debemos hacer para enfrentar esto. Pero hace falta construir una narrativa, que es el punto donde desafortunadamente estos autoritarismos también plantan su batalla. Bueno, voy a tomar una pregunta más. Lamentablemente hay muchas y estamos en tiempo cumplido para la actividad, que tiene que ver con las perspectivas de una transición en sus tres países y básicamente un tema que fue característico de las transiciones democráticas en los años 80 fue el tema de la acción de la justicia respecto de violaciones a los derechos humanos por parte de gobiernos autoritarios. Si hay que sacrificar o no, si el precio a pagar para la transición democrática es dar vuelta a la página y darle una opción de salida a quienes cometieron crímenes aberrantes, o qué hay que hacer respecto de eso, ¿no? Quien quiera comenzar. Bueno, a mí me gustaría, si me permiten, anotar algunas cosas. Definitivamente la impunidad no parece ser un buen camino, pues la historia de nuestros países latinoamericanos nos dice que precisamente la cultura de la impunidad es la que nos ha colocado de manera cíclica frente a, digamos, gobiernos autoritarios que terminan violando flagrantemente los derechos humanos. Esto pasó con Nicaragua en la década de los 80. No hubo, con los acuerdos de paz firmados a finales de la década, ningún proceso de investigación, no hubo reparación para las víctimas, ni siquiera hubo un proceso de recuperación de la memoria, digamos, histórica de los hechos, de los terribles hechos cometidos durante la década de los 80, tanto por el gobierno sandinista como por las fuerzas de la contrarrevolución. Entonces, eso creo que una buena parte de la oposición nicaragüense, y particularmente los actores emergentes, los movimientos sociales, las y los jóvenes que protagonizaron, digamos, las protestas de abril, han empezado a trabajar de manera muy firme en el reclamo de justicia. Esto no es común a toda la oposición. Hay una buena parte de la oposición más vinculada a la élite política y económica, que pareciera que sí han ofrecido, digamos, ese borrón y cuenta nueva para poder salir, digamos, de la crisis. Pero esto constituye uno de los conflictos más importantes entre la oposición más de derecha, vamos a decir, y la oposición emergente, y particularmente y los jóvenes, que dicen no, ya no más, no queremos que sigamos digamos, reproduciendo estos ciclos de violencia, no, queremos realmente respuestas, digamos, integrales, para que esto no vuelva a ocurrir. Sin embargo, sabemos que ese es,
digamos, el gran tema. Porque aquí no se trata solo de los delitos cometidos a partir de abril 2018, sino la violación de derechos humanos que se venían cometiendo desde mucho antes. Y hay otro tema que es sangrante, pues, y que es el tema de la corrupción. Ustedes saben perfectamente que que los cálculos más conservadores hablan de 3.000 hasta 5.000 millones de dólares que ha manejado este régimen de la factura petrolera con Venezuela, y poder dar cuenta, digamos, de múltiples actos de corrupción que ponen al borde de los juicios, no solo al régimen Ortega Murillo y su anillo, digamos, de poder más cercano, sino incluso a un sector mismo de la gran empresa privada, pues resulta conflictivo. Y por ahí hay un interés común entre un sector de la empresa privada y el propio régimen. En cualquier caso, el tema es que la sociedad nicaragüense, en estos 3 años y medio de crisis, ha expresado muy claramente su apuesta por la justicia. Y la justicia desde esta perspectiva, digamos, transicional, que empieza por recuperar el derecho a la verdad. Sabemos que esto es una dificultad, sabemos que no se pueden decir palabras definitivas, sabemos que al régimen Ortega Murillo, digamos, no va a querer dejar el poder, y ya lo demostró, que está dispuesto, digamos, a seguir por esta senda de mantenerse por la vía del poder, pero también sabemos que esto es un camino sin retorno, que no se puede pensar a estas alturas de la historia que podemos convivir, digamos, no solo como sociedad, sino como región, con la reemergencia de nuevas dictaduras. Muchas gracias, María Teresa. Manuel o Rafael. Sí, yo diría rápidamente que esa tensión existe, ¿no? Esa tensión de que en la mesa, en cualquier espacio de conversación y de diálogo, de acuerdo, que la impunidad esté sobre la mesa como parte de las posibilidades, y que en la lógica de los actores políticos que van a estar sentados en esa mesa, eso puede ser una tentación. Sin embargo, le tocará a la sociedad que el costo político de la impunidad sea lo más alto posible, y especialmente a las víctimas, las organizaciones de víctimas, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, promover que exista una impunidad cero en cualquier proceso de recuperación a la democracia. Así que esa tensión va a existir, ¿no? Y en el caso de que se concedan franjas de impunidad, bueno, al día siguiente de esas concesiones, las organizaciones, las víctimas y las organizaciones tendremos que comenzar a trabajar para que eso se revierta en el plazo más corto posible. Pero, digamos, esa es la lógica de un defensor de derechos humanos. Yo, digamos, entiendo la lógica de los actores políticos que van a estar sentados allí y de los posibilismos que existen como estrategia, pero mi trabajo como defensor de derechos humanos es tener una actitud de impunidad cero frente a cualquier circunstancia. Gracias. Manuel. Sí, eso es una discusión que siempre ha estado presente, ¿no? Acá en el debate de la transición en Cuba. Porque recordaremos que el debate de la transición en Cuba es tan vieja como las transiciones mismas, ¿no? Yo recuerdo, a principios de los 90 del siglo pasado, hubo toda una carga intensa de posibilidades de transición en Cuba, que ya propició un debate en esa dirección. Yo recuerdo un buen texto que habría que retomar en algún momento con el proceso de transición en Cuba sea más claro, que hizo una profesora cubana, o coordinó más bien, una profesora cubana que hoy vive en la Florida, ya retirada, Marifeli Pérez Estable, que generó un debate muy interesante que recogió un libro que se llamó Memoria y Verdad y Reconciliación en Cuba. Y ahí hubo todas las posiciones que cada cierto tiempo se retoman en el sentido de la justicia transicional, ¿no? ¿Qué hacer en ese minuto y en ese momento? Yo creo que aquí hay dos tensiones, una que tiene que ver
con la poca capacidad que ha tenido la oposición en sentido general a lo largo de muchos años para empujar e impulsar o articular una transición eficaz, viable, políticamente objetiva, y la retórica de esos mismos actores. En la medida en que la transición ha sido menos viable, menos posible, o se ha trabado en algún punto, sobre todo en ese punto del conflicto Cuba-Estados Unidos, artificial como es, al mismo tiempo ha aumentado la retórica de de cero impunidad para los responsables de crímenes a lo largo de todos estos años. Y entonces ahí en medio de eso siempre ha surgido la discusión de que Fidel Castro fue bastante hábil como para seguir bien las lecciones de Maquiavelo y concentrar toda la represión, la más dura, la más visible, la que implicaba muertos, al principio mismo de la instalación del proceso revolucionario. De modo que luego la represión es un tipo de represión totalitaria que tiene que ver más con el control y menos con los crímenes, tipo Cono Sur en Argentina. Y eso suaviza un poco el debate sobre los responsables y el nivel de responsabilidad de los represores en Cuba, exceptuando algunos crímenes que son realmente verificables, como el derrocado el 13 de marzo, donde murieron muchos niños, el derribo de las avionetas, u otros crímenes menos conocidos, pero también muy bien verificables. Y eso yo creo que va a informar el debate sobre la transición. El espíritu que yo noto en los actores más dinámicos al interior del país y de alguna manera intelectualmente más solvente es la de apelar al modelo más o menos que siguió Sudáfrica, donde si los responsables directos de determinados crímenes reconocían públicamente primero sus crímenes y luego pedían perdón, pues esto tenía una influencia en el tipo de castigo, y eso tendió a facilitar, aunque se han acumulado muchas cosas después de Nelson Mandela en Sudáfrica, pero tendió a facilitar ese primer momento de transición. Que los que tienen el poder real no se veían tan amenazados si y solo apelaban al reconocimiento moral de su culpa frente a la sociedad. Hay una tendencia hacia ese tipo de modelo de transición dentro de Cuba, dentro de determinados actores, aunque también está la tendencia, vamos a llamarle, de una justicia transicional ejemplar y vengativa. En todo caso, eso tiene una tensión aquí con la construcción del Estado de Derecho. También existe la conciencia de que los actores políticos más dinámicos deben dejar todo este proceso a los jueces, los tribunales, en un Estado de Derecho competente donde se reconozca la independencia de los distintos poderes. Y yo creo que eso también suaviza en el debate político cómo enfrentar la propia transición en Cuba, que a mi modo de ver, y con esto termino, tiene que ver con solo prácticamente dos opciones que pueden ser combinadas. Una opción que puede ser incluso de presión en las calles para determinadas demandas, pero que desemboca necesariamente, a mi modo de ver, en una transición de tipo de la ley a la ley, en la que se utilicen los resortes mínimos, muy débiles, ambiguos, casi escolásticos del derecho constitucional en Cuba para facilitar y montar en el proceso de transición a la mayoría de la sociedad. Y eso va a afectar definitivamente el modelo de justicia transicional que vamos a seguir en Cuba. Bueno, muchas gracias María Teresa, muchas gracias Manuel, muchas gracias Rafael por esta muy interesante charla que hemos tenido, este muy interesante evento. Quedaron muchas preguntas pendientes, bueno, eventualmente los convocaremos para conversar de vuelta sobre este tema. La verdad que la cuestión de la democracia en América Latina está muy candente, lamentablemente. Y también agradecerle nuevamente a la universidad y a CADAL por coorganizar este evento que ha sido muy interesante a mi modo de ver. Les agradezco también a quienes participaron vía Zoom o a quienes nos vieron vía el canal de YouTube o de Facebook Live. Así que bueno, muchísimas gracias y me despido. Hasta luego. Hasta luego.